Mariano Fernández Urresti es un investigador apasionado por esas historias de la historia que plantean enigmas aún pendientes o caminos no excesivamente transitados. Tiene un olfato detectivesco como el del propio Sherlock, que le hace no conformarse con lo ya sabido. Si él detecta una posible incoherencia en el relato, persigue nuevas pistas que le lleven a otras hipótesis. Charles Dickens, Felipe II, Gustavo Adolfo Bécquer, Agatha Christie, El Camino de Santiago, Holmes o La Orden del Temple han sido, a lo largo de su vida, objeto de su observación atenta y minuciosa, y en ellos y en sus vidas ha investigado con profundidad. Mariano nos propone, con el ensayo titulado Los Templarios y el secreto de las catedrales, que nos detengamos a observar un periodo de la historia de Europa que va desde el año 1118 hasta el 1314, principio y fin de una historia apasionante por la que él nos guiará a través de las páginas de este libro. Hoy conversamos con Mariano Fernández Urresti. Somos Luz Televisión, se ha venido a la ciudad de Málaga, en concreto a la librería Luces, aquí en la Alameda principal, porque esta tarde Mariano Fernández Urresti presenta su nuevo libro, Los Templarios y el secreto de las catedrales. Muy buenas, Mariano, ¿cómo estás? Bien, encantado de estar con vosotros, encantado de estar en Málaga. Es para nosotros un placer poder charlar un ratito contigo. Hoy nos apetece hablar del Temple. En otras ocasiones te propondremos otras entrevistas porque tratas temas muy interesantes y muy variados. Sí, a mí me interesan los temas relacionados con la historia, en primer lugar porque estudié historia, pero luego me interesa la trastienda de la historia, aquellos elementos en los que pues a lo mejor no reparan los manuales que se estudian o que estudiábamos en la facultad, o en los que, digamos, el saber convencional u ortodoxo no se detiene. ¿Por qué no se detiene el saber ortodoxo en esos grandes misterios que por otra parte tú aseveras que son ciertos y de hecho planteas tus libros para revelarlos? No solo no se detienen en algunos temas, sino en algunos aspectos de la biografía de algunos personajes. Mi anterior libro fue El Enigma Dickens, con el que gané el premio de novela Ciudad de Jaén del año pasado, y recientemente yo hacía una reflexión a propósito de las biografías podadas, decía yo, porque por alguna razón que no sé cuál es, la biografía o aspectos de la biografía de determinados personajes, Charles Dickens, por ejemplo. De la importancia de Charles Dickens. La importancia de Charles Dickens, cuya obra está repleta de alusiones a fantasmas, casas encantadas. Él mismo creía comunicarse a lo largo de toda, lo dijo de una manera certera, que se comunicaba con el espíritu de su cuñada Mary Hogarth durante toda su vida, que sus mayores hitos literarios como Canción de Navidad no es sino un relato de fantasmas. ¿Por qué esas creencias que tenían personajes como de esta relevancia, han sido soslayadas? Mi anterior novela a la de Dickens fue Los fantasmas de Bécquer. Las rimas de Bécquer, las leyendas de Bécquer están repletas a ese tipo de alusiones. Por tanto, me preguntabas, ¿por qué el saber convencional no repara en determinados temas? No es que no repare, es que encima soslaya de la biografía de algunos personajes aquello que más les incomoda. Y es muy difícil comprender a Dickens, a Verne, sobre el cual yo también he escrito, a Bécquer, si no tienes en cuenta las creencias que ellos tenían en determinadas cosas que tal vez puedan parecer absurdas desde una perspectiva diferente a la que ellos tenían, pero es que era la de ellos. Y en su obra se advierte, en las rimas te decía, en las leyendas de Bécquer, pero también en la propia novela, en la producción literaria de Charles Dickens. Mira, David Copperfield, no estamos hablando de una novela cualquiera. En el frontispicio de David Copperfield, en el primer capítulo, se nos dice que David Copperfield nace un viernes a las 12 de la noche, exactamente igual que Charles Dickens, y eso le proporcionaría, dice Dickens, la facultad de ver espíritus y duendes a lo largo de toda su vida. Primer capítulo de una novela que es un hito en la literatura mundial. ¿Por qué no se detienen los analistas en explicar qué llevaba a Dickens a atribuir semejantes capacidades a un personaje literario tan mundialmente conocido como David Copperfield? Que de alguna manera lo que está haciendo es reconocer que a él le ocurre.
Totalmente. Dickens, como te decía, a lo largo de toda su vida estuvo muy interesado en este tipo de asuntos, y especialmente cuando Mary Hogarth, ya te digo, su cuñada, fallece de una manera misteriosa y súbita en la casa que hoy es el Museo de Charles Dickens en Londres. Regresaba la familia de Dickens del teatro de Covent Garden. La cuñada de Dickens tenía 17 años y vivía con el matrimonio, y al poco de entrar en su casa, la chica había ido a su habitación, el matrimonio a su habitación, se escucha un grito. Dickens va corriendo, la distancia, yo he estado en el museo y en la casa de Dickens, nada, son unos metros, y encuentran a Mary caída en el suelo, tumbada en el suelo, sin sentido. Llaman a un par de médicos y la intentan tratar sin éxito, y durante 12 horas se genera una gran incertidumbre en la casa, y Mary muere. Mary muere y será después el personaje que inspirará a Dickens para Tienda de Antigüedades. Durante toda su vida, a partir de ese instante, Dickens se comunica con el espíritu de su cuñada. Lo dice su principal biógrafo, Foster, y lo dijo él mismo. No solo eso, sino que se relata, por ejemplo, durante un periodo en el que la familia de Dickens vivió en las afueras de Génova, en un palacio, en el Palacio Pescier. Dickens relata cómo tuvo el encuentro más longevo, más duradero con el espíritu de su cuñada, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues él comienza también a construir muchos relatos, el guardavías, muchas historias relacionadas con los fantasmas, las campanas, que es otro relato donde también aparecen fantasmas. Y volvemos a la pregunta del origen, ¿por qué? Supongo que por incomodidad, temor, porque reescribir los manuales debe ser muy costoso. ¿Tú crees que eso Supongo, también? Supongo, no sé, a lo mejor imagínate que un día hay que reescribir, pues no lo sé, la historia de Egipto, por decirte una cosa muy manida, ¿no? ¿Y no sería más doloroso reconocer que se ha estado contando una versión de la historia que no era, que a sabiendas, no era? Tal vez no es a sabiendas, a lo mejor se cuenta una versión de la historia sin necesidad de que quien la haya contado esté mintiendo, simplemente cuenta lo que cree que es verdad, porque tampoco lo que yo pueda decir necesariamente es verdad. Sí, lo que te estoy diciendo de Dickens porque lo dijo él mismo. Otra cosa es que creamos que realmente Dickens se comunica con el espíritu de alguien, pero él sí lo creía, y eso se traduce en sus libros. Esa es la historia, ¿no? En este caso, y es tu segundo, al menos corrígeme si me equivoco, tu segundo libro que versa sobre los templarios, cuentas otra historia fascinante, que es la de la Orden del Temple, y la escribes o la cuentas desde el principio hasta el final, porque, o al menos partes de esos dos puntos, sí, porque son importantes para hablar también de la construcción de las catedrales góticas. Sí, esta no es una novela, es un ensayo, y trato de interrogar al lector, porque en el fondo es un libro lleno de preguntas, mucho más que de respuestas. Trato de preguntar al lector si él también cree que puede haber alguna relación entre la Orden del Temple y la construcción de las catedrales, como han presumido algunos autores. Trato de explicar el motivo por el cual tal vez esa relación pudiera existir, porque el proceso de construcción de las grandes catedrales góticas es paralelo históricamente al auge y caída del Temple, y porque se da la circunstancia de que una vez de que el Temple, la Orden del Temple, pues en 1312, cuando se dicta la bula Vox in Excelso, es disuelta por orden papal, por esa bula, pues a partir de ese instante aproximadamente la construcción de las catedrales comienza a declinar, y la pregunta es: ¿guarda una relación directa lo uno y lo otro? ¿A dónde fueron a parar los constructores de las catedrales una vez que eso sucede? Esa pregunta te la haces en el libro. ¿Para ti tiene respuesta? Yo tengo una propuesta que es la que desarrollo en el libro, que no sé si es la real o no. Tengo una propuesta que es la que planteo al lector, porque hombre, me parecía que yo también tenía que mojarme de alguna manera, y si podía haber una cierta relación entre lo uno y lo otro, tenía que buscar o presentar al lector el por qué creo que la pregunta tiene cierto sentido. Luego veríamos si es correcta o no la interpretación, pero por lo menos yo doy la mía. De manera que yo sí creo que hay una relación.
Y bueno, pues es mejor que lean el libro para descubrirla. Que vuestros seguidores o televidentes pues se conviertan en lectores. Las catedrales góticas, ¿qué has debido investigar? ¿En muchas has debido visitar? ¿Alguna? ¿Y qué te parecen? ¿Por qué han desatado ese interés en ti? Bueno, cuando estudiaba historia del arte siempre se nos decía que el gótico es una evolución del arte románico. Sin embargo, cuando yo estudiaba historia del arte, que era una de las asignaturas favoritas mías, siempre me preguntaba hasta qué punto eso era real. Hay muchos autores que se lo han preguntado con mucho más sentido que yo, ¿no? Y concluyen que sí, que es una evolución, y otros concluyen que no lo es, que es un arte nuevo. Aquel arte basado, aquellas construcciones basadas en el arco de medio punto, que buscaban el intimismo, con muros muy gruesos, vanos muy pequeños, de pronto desaparece y se trastoca el plan constructor con algo bien diferente: arcos apuntados, bóvedas de crucería, unos edificios no achaparrados, sino que provocan un impulso ascensional en el visitante, que se yergue y mira hacia arriba, con una audacia geométrica y matemática extraordinaria. Los que entienden del aspecto esotérico del románico y del gótico proponen que en el románico el secreto está en el símbolo, en los símbolos que encontramos en los capiteles, en los canecillos. En cambio, el gran secreto del gótico está en el número, en la proporción, en la utilización de una medida mágica. Por eso yo creo que resultan tan fascinantes, y tienen además las catedrales algo que, en aquella época, algo que las hacía diferentes, las catedrales góticas. Al contrario que lo que sucedía con otros templos a lo largo de la historia, donde el Sancta Sanctorum era un lugar reservado para los sacerdotes, para los iniciados, y a donde se acudía para la realización de determinadas ceremonias, en las catedrales góticas no era necesario ni ser creyente ni acudir a un oficio religioso para verte influenciado por la energía que subyace dentro de las catedrales. ¿Por qué? Porque las catedrales góticas eran también el escenario donde se celebraban los mercados, las obras de teatro, las reuniones de los incipientes ayuntamientos, porque es el momento en el que reapuntan las ciudades, después de haberse visto prácticamente extinguidas o medio muertas tras la caída del Imperio Romano. De manera que uno entraba allí, no necesariamente a escuchar misa, sino a otras cosas, a muchas cosas, y si concedemos la posibilidad de que en las catedrales existe una determinada energía que, dada la estructura matemática y geométrica que se empleó para su construcción, hace que se convierta en una caja de resonancia que multiplica el efecto que pueda tener el lugar, porque el lugar nunca está elegido al azar, pues toda aquella gente se veía afectada por esa energía, se veía bañada por los colores que se desprendían de los vitrales. En definitiva, eso yo creo que hace de las catedrales góticas algo muy diferente, ¿no? Los constructores, arquitectos de esas catedrales eran, por tanto, ¿qué adjetivo o cómo los describirías tú? Discretos, en primer lugar. Para empezar, no sabemos el nombre de ninguno. La identidad de los grandes maestros de quién fue quien diseñó Notre Dame, Chartres, se desconoce. No queda registrado en ninguna parte. Y esa es la primera. A veces se dice el maestro Jacques, pero su nombre, si no hay una certeza de la identidad de los maestros. Ni una biografía que... No, y esa es la primera de las cosas sorprendentes, porque sorprendentes relativamente, sorprendentes desde un punto de vista, digamos, convencional. Para quien conoce la cara B de la historia y sabe que en los círculos de iniciados precisamente la discreción es uno de los elementos que ha de regir la vida de esos iniciados, donde muchas veces los conocimientos se dispensan de maestro a discípulo y de una transmisión, y con una transmisión oral, pues bueno, entra dentro de lo normal, ¿no? No hay una certeza de quién hizo qué.
en cada momento, ¿no? Ni hay tratados que expliquen lo que hacían. No, porque normalmente esta gente vivían en las logias, y las logias eran los lugares donde ellos habitaban, que estaban pegados al muro de la catedral mientras se construía. Tampoco hay planos, no hay documentación de cómo se resolvían determinados, pues eso, problemas geométricos o matemáticos. Da la impresión de que lo que hiciera que calcularan o pintaran lo hacían en una superficie perecedera, tal vez en el suelo, tal vez en la tierra, no lo sé. Todo eso genera, digamos, una atmósfera de misterio en torno a estos constructores, ¿no? ¿Qué se sabe, por tanto, de la Orden del Temple? Bueno, ¿es igualmente una historia demasiado discreta? ¿O para el interesado? Sí, lo que sucede... la versión convencional nos dice que en 1118 9 caballeros francos y flamencos se presentaron en Jerusalén ante el rey, que entonces lo era, Balduino II, con el propósito de velar por la seguridad de los peregrinos. Pero la realidad es que esa versión de la historia nos la ofrecen dos autores, dos cronistas, que no vivieron en aquel momento. Jacques de Vitry vivió un siglo más tarde, y no tenemos una certeza de que realmente eso fuese así. Tampoco hay muchos más documentos de los que echar mano. En la regla del Temple, la que se dicta en el Concilio de Troyes 10 años más tarde, en 1128, se hace referencia a Hugo de Payens como el maestro o el primer maestre de esa orden, ¿no? Pero no sabemos si con seguridad su función era esa, porque durante 9 años desconocemos cuáles fueron las actividades de esos 9 caballeros, ni siquiera sabemos si seguían siendo 9. Jacques de Vitry dice que sí, que seguían siendo 9. Otros autores proponen que, hombre, eso es imposible, que tiene que haber habido más. Pues probablemente, pero nadie con certeza sabe si había más, y si había más, quiénes eran. De manera que durante 9 años, 9 caballeros parecen una exigua tropa para defender a los peregrinos que iban a Tierra Santa, máxime teniendo en cuenta que 8 años antes ya se había fundado una orden de una manera formal para ese fin, para velar por los peregrinos que iban a Tierra Santa, que es la Orden del Hospital de Jerusalén. Entonces no sé si es necesario que hubiera otra. ¿Peregrinaba mucha gente a Tierra Santa? ¿Tantos como para necesitar 2 órdenes de caballería? Pues no lo sé. Hay que pensar que en 1099, es decir, se había conseguido la toma de Jerusalén después de que hubiera estado en poder del Islam, ¿no?, durante un tiempo. De manera que, hombre, habría peregrinos. Riadas de ellos, presumo que no, pero sí que los había. Pero tantos como para necesitar 2 órdenes de caballería para hacer lo mismo, es decir, para velar por su seguridad, parece excesivo, no lo sé. Entonces había otras intenciones, otros intereses. Presumo, y presume mucha gente, con mucha más autoridad que yo, que tal vez aquellos 9 caballeros iban allí con un propósito bien diferente. Y un poco a partir de esa historia se construye este libro, Los Templarios y el secreto de las catedrales. Haces mención ya en la portada a algo mítico que a algunos nos ha acercado, perdóname la broma, Indiana Jones, que es el Arca de la Alianza. Sí. ¿Qué es el Arca de la Alianza y Sí. por qué esos hombres pudieron ir tras ella? Como no se sabe qué hicieron durante esos 9 años, se ha especulado mucho a propósito de cómo llenar el hueco, el vacío que se generaba precisamente en ese tiempo. Algunos les han atribuido el descubrimiento del Santo Grial, de la Sábana Santa o del Arca de la Alianza. ¿Qué es el arca? ¿Qué era el Arca de la Alianza? Bueno, según leemos en la Biblia, era un objeto de culto especial para los judíos. Si damos crédito a lo que dice la Biblia, era una especie de cofre en el que se contenía algo, en mi opinión, mucho más importante que el continente, la palabra de Dios, las tablas de la ley. Sucede con ese objeto de poder que desaparece de una manera enigmática siempre y cuando demos crédito histórico al relato bíblico. En un momento dado, siendo rey Salomón,
desaparece y no se vuelve a tener noticia del arca. Cuando se produce la destrucción de Jerusalén, bueno, la destrucción, el incendio del templo de Jerusalén con el emperador romano Tito, sí que se hace referencia por parte de Flavio Josefo de algunos objetos, como la menorá, por ejemplo. En el arco de Tito en Roma está representada la menorá, el candelabro de siete brazos. No así el arca, del arca no se dice nada. Con eso se ha especulado pues, mucho a propósito de todo esto, ¿no? Pero es que se da la circunstancia que en el pórtico norte de la Catedral de Chartres, el que llaman Pórtico de los Iniciados, hay dos representaciones del Arca de la Alianza con dos frases en latín. En una se ve el Arca de la Alianza trasladada en un carro, y en otra da la impresión de que la están enterrando. Aparecen al menos dos guerreros, dos soldados. De manera que eso ha permitido la especulación de que tal vez los caballeros del Temple hubieran podido encontrar el Arca de la Alianza, haberla traído a Europa y que pudiera tener cierta relación con Chartres en este caso. Otros han hablado del bosque de Oriente, que está en Champaña. En definitiva, hay muchas propuestas. Como decías, en las catedrales góticas hay muchas pistas para que los iniciados pudieran leerlas, pero que para la mayoría pasan inadvertidas. ¿Por qué? ¿Por qué se dejaban esas pistas y con qué objeto? Bueno, no estuve allí, no fui uno de ellos. Por supuesto. Podemos especular que yo creo que, como te decía antes, ¿no? Hay una cadena de conocimiento que se transmite de iniciado a iniciado de una manera discreta, y bueno, pues la mejor manera de ocultar un árbol es ponerle en medio de un bosque, ¿no? Entonces aquel que sepa sabrá leerlo, y quien no tenga los conocimientos suficientes pues no lo hará. Pero al contrario de lo que, como te decía antes, al contrario de lo que sucedía en otros templos anteriores, en el caso de las catedrales no es necesario ser un ilustrado en el hermetismo para verse influenciado por lo que quiera que haya dentro de esa especie de caja de resonancia que son las catedrales. Hay también un libro mítico, me vas a ayudar a encontrar el nombre, ¿cómo es? También escrito por un... Fulcanelli. Fulcanelli, sí. El misterio de las catedrales. El misterio de las catedrales, sí. ¿Ayuda a entender todo este mundo? Sí, Fulcanelli, cuya identidad tampoco se conoce, es un seudónimo. Fulcanelli escribió un libro que, a partir de su publicación en 1929, provocó una lectura diferente de las catedrales bajo la luz de la alquimia. Él hace una propuesta en la que nos dice que las catedrales están repletas de información alquímica, que en fin, hay una serie de elementos que podrían invitar a interpretar las catedrales de esa manera, ¿no? Y sin duda fue un hito. ¿A ti te ha ayudado a comprender cosas? Sí, me ha ayudado a complicarme más. Por eso te iba a decir. No es de lectura fácil. No es de lectura fácil. Pero sí que te ofrece, pues eso, una interpretación diferente de este tipo de construcciones, ¿no? La tradición de la Orden del Temple, una vez que muere su último gran maestre, Jacques de Molay, es probable que haya trascendido en alguna dirección o que alguien la haya recogido. Sin duda, porque también existía antes de que el Temple se formase de una manera más o menos oficial. Es decir, no creo que el Temple fuera el origen de nada ni el fin de nada, sino un eslabón de una cadena. ¿El conocimiento no se ha perdido o se puede haber llegado a perder? No se ha perdido. Lo que sucede es que probablemente no sé quién es el depositario en este instante. Pero en tanto que no es algo público, cuando esos depositarios fallezcan o por accidente no llega a transmitirse, pues ¿se puede perder un gran conocimiento? Yo creo que no. Yo creo que la tradición, con T mayúscula, cuando se habla de tradición hablamos de un conocimiento que no tiene nada que ver con las religiones, que está ni siquiera por encima de ellas. Las religiones son un pálido eco del conocimiento de la tradición. Ese conocimiento con mayúscula, esa tradición con mayúscula, ha sido
recogida por distintos atletas de la espiritualidad o de la iniciación y se ha ido transmitiendo el testigo de uno a otro. No creo que eso desaparezca, lo que no sé es quién hoy en día está haciendo el relevo en esa carrera. ¿Y antes o después crees que se revelará a través de otras formas o otras...? Tal vez lo esté haciéndose ahora. Si antes hemos dicho que solo los que podían tener cierta capacidad entendían el mensaje escrito en esos libros de piedra que son las catedrales, tal vez ahora suceda igual. Solo los que están un poco más avispados son capaces de interpretar o de leer o de escuchar o de ver allí donde otros miran. Después de tu anterior libro, que como decías había ganado el premio de novela Ciudad de Jaén, es sí, el nombre correcto, has preferido escribir un ensayo cuando podías haber escrito perfectamente también una novela histórica. ¿Qué te ha llevado a decidirte por el ensayo? De momento me he dejado llevar por la tentación de escribir un ensayo de momento. Vale. Pero sí, ¿sabes lo que sucede? Es que este libro debía haber salido en otoño del año pasado. Pero claro, nadie sabía que yo, ni yo obviamente, pues iba a ganar un premio literario, que además el de Ciudad de Jaén es uno de los más antiguos de España y de los más prestigiosos. Yo el año pasado había publicado a primeros de año una novela, Los fantasmas de Bécquer, y no pensaba publicar ninguna otra novela el año pasado. Iba a salir este ensayo, pero las circunstancias hicieron que se publicara la novela ganadora del premio que hemos comentado y este se pospusiera para la primavera de este año. Yo creo que, o intento que sea la antesala de otra aventura en narrativa. Vamos a ver si llegamos a buen puerto. De alguna manera, para ti esto es un mapa que te ayudará a desarrollar el trabajo narrativo. Bastante, y si es un mapa para mí, espero que lo pueda ser para los potenciales lectores. Pues con esa invitación nos quedamos. Si quieren visitar este mapa, con un mapa uno se puede perder o se puede encontrar. Y en la pérdida también hay un encuentro. Claro, lo importante es la búsqueda, o el camino. Y tú eres un buscador. Bueno, de respuestas, sí, en este caso. Yo soy un buscador de preguntas. Vale, las respuestas a veces vienen y otras no. Eso es. Mariano, muchísimas gracias por este rato. Muchísimas gracias a ti. Y feliz lectura. Muchas gracias.